nunca creí en lo paranormal. Pensaba que las historias de fantasmas, los cuentos sobre casas encantadas y las leyendas urbanas eran solo eso, inventos para asustar a los más crédulos. Pero después de lo que viví, mi escepticismo se derrumbó como un castillo de naipes. Esta es la historia de cómo mi vida se desmoronó una noche de otoño, cuando lo inexplicable irrumpió en mi realidad. Todo comenzó con un espejo. Un espejo viejo y desgastado que mi madre había comprado en una tienda de antigüedades cerca de nuestro barrio. Cuando lo trajo a casa, no le presté mucha atención, estaba concentrado en mis estudios y en mi vida diaria, en esas cosas que te preocupan cuando tienes 17 años. Pero pronto ese objeto anodino se convertiría en el centro de mis peores pesadillas. Recuerdo la primera vez que noté algo raro. Era un viernes por la noche y mis padres habían salido a cenar. Yo me quedé solo en casa, aprovechando el tiempo para hacer algunos deberes. El espejo había sido colocado en el pasillo que conectaba mi habitación con el salón. Era grande, de marco dorado con detalles tallados a mano. A mi madre le había fascinado la idea de tener un toque clásico en casa. Terminé mis tareas y me levanté para ir a la cocina. Al pasar frente al espejo, noté algo extraño. Era una sensación más que algo tangible, como si la imagen en el espejo no se correspondiera exactamente con la realidad. Me detuve, retrocedí un paso y me quedé mirando fijamente. Ahí estaba yo, reflejado en el espejo, con la luz amarilla del pasillo bañando mi rostro. Pero algo no encajaba. Mis ojos. No eran mis ojos. Mis pupilas parecían más grandes, como si estuvieran completamente dilatadas, y el color marrón habitual de mis iris era más oscuro, casi negro. Me acerqué al espejo, parpadeé varias veces, esperando que fuera un truco de la luz o una alucinación momentánea, pero la imagen no cambiaba. Mi reflejo me observaba, inmóvil, con esa mirada que no era mía. Me alejé rápidamente, el corazón latiéndome con fuerza. Intenté tranquilizarme, pensando que quizás estaba cansado o que era producto del estrés. Pero esa noche no pude sacarme la imagen de la cabeza. Los días siguientes fueron aún más extraños. Empecé a evitar pasar por el pasillo para no ver el espejo, pero mi madre me obligaba a hacerlo cada vez que me llamaba desde el salón o la cocina. Y cada vez que lo hacía, no podía evitar echarle una rápida mirada. Mi reflejo siempre estaba ahí, pero diferente. Un pequeño cambio aquí, otro allá. Algunas veces mi reflejo parecía sonreír cuando yo no lo hacía. Otras, su cabeza estaba ligeramente inclinada en una dirección opuesta a la mía. Comencé a obsesionarme con el espejo. Pasaba largos ratos frente a él, estudiando cada detalle de mi reflejo, esperando que todo volviera a la normalidad. Pero nunca lo hacía. Había una sutil diferencia, algo casi imperceptible que no lograba entender. Mi madre me preguntó un par de veces si me pasaba algo, y le respondí que estaba bien. ¿Qué iba a decirle? ¿Que el espejo me estaba volviendo loco? La verdadera pesadilla comenzó una noche, una semana después del primer incidente. Me desperté a las 3 de la mañana, esa hora maldita que siempre parece tan densa y silenciosa. La casa estaba en total oscuridad, excepto por una pequeña luz que venía del pasillo. Había olvidado apagar la lámpara de mesa antes de irme a dormir. Me levanté, con el propósito de apagarla, pero cuando puse un pie en el pasillo, me detuve en seco. El espejo. Ahí estaba, tan imponente como siempre, pero esta vez había algo diferente. No era solo mi reflejo lo que se veía en él. Detrás de mí, en el espejo, había una figura borrosa, oscura. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero cuando me acerqué un poco más, el aire a mi alrededor pareció enfriarse. La figura permanecía ahí, inmóvil, a solo unos pasos detrás de mí. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. Mis ojos estaban clavados en el espejo y la figura empezó a moverse. Lentamente, se fue acercando a mi reflejo, como si quisiera fusionarse con él.
pero lo más aterrador fue que yo no la veía en el pasillo real, solo en el espejo. Cuando la figura llegó hasta mi reflejo, este sonrió. Una sonrisa amplia y grotesca que no pertenecía a mí. Retrocedí, tropezando con el marco de la puerta de mi habitación. Cerré la puerta de golpe y me quedé ahí, apoyado en la madera, jadeando como si hubiera corrido una maratón. No pude dormir el resto de la noche, y cuando amaneció, me prometí a mí mismo que hablaría con mi madre sobre deshacernos de ese maldito espejo. El fin de semana siguiente, mis padres se fueron a visitar a unos amigos en otra ciudad. Me quedé solo en casa, algo que normalmente no me molestaba, pero esta vez me inquietaba. A pesar de mi creciente temor al espejo, no le había dicho a mi madre nada aún. Me preocupaba que pensara que estaba perdiendo la cabeza. La primera noche solo fue tranquila. Intenté mantenerme ocupado, viendo películas y hablando con amigos en línea. Pero todo cambió el segundo día. Había decidido acostarme temprano, pero me desperté en medio de la noche, nuevamente a las 3 de la mañana. Lo primero que sentí fue un peso en el ambiente, una presión que hacía que me costara respirar. Luego, escuché un leve susurro, como el roce de pies descalzos sobre la madera del pasillo. Mi cuerpo se tensó. Sabía que no estaba solo. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido, y abrí la puerta de mi habitación con cuidado. El pasillo estaba sumido en penumbra, pero el espejo parecía brillar con una luz tenue, casi imperceptible. Di un paso hacia adelante y entonces lo vi. No era mi reflejo esta vez. Era la figura. Estaba de pie en el espejo, mirándome directamente. Su rostro, aunque borroso, tenía una expresión de odio puro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando comprendí que esa cosa estaba atrapada en el espejo, pero quería salir. Mis pies se movieron antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. Corrí hacia el espejo, agarrando el marco con ambas manos, y lo descolgué de la pared. El peso me sorprendió, pero el miedo me dio fuerza. Lo llevé hasta la puerta trasera de la casa y, sin pensarlo dos veces, lo arrojé al patio. El espejo se hizo añicos contra el suelo, el sonido del vidrio rompiéndose resonó en la quietud de la noche. Me quedé ahí, respirando con dificultad, esperando algo. No sé qué. Pero entonces, sentí un aliento frío en mi nuca. Giré sobre mis talones y ahí estaba. La figura. Pero esta vez, no estaba en el espejo. Estaba en el mundo real, frente a mí, con esos ojos oscuros y vacíos que había visto tantas veces en el reflejo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La figura avanzó hacia mí, lenta pero decidida. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, su rostro se desdibujó y la oscuridad en sus ojos empezó a devorar todo a su alrededor. La última cosa que recuerdo antes de perder el conocimiento fue su voz, un susurro bajo y gutural, diciendo mi nombre. Me desperté al día siguiente, en el suelo del patio. Los trozos del espejo seguían esparcidos por todas partes, pero la figura había desaparecido. Entré corriendo a la casa, cerré todas las puertas y ventanas, y llamé a mis padres, rogándoles que regresaran. Nunca les conté la verdad de lo que pasó esa noche, pero desde entonces, he sentido una presencia constante a mi alrededor. No importa dónde esté, sé que me observa. Y aunque el espejo se rompió, creo que algo salió de él. Algo que no pertenece a este mundo. Y sé que tarde o temprano, volverá por mí. Nunca fui supersticioso. De hecho, siempre me burlaba de la gente que afirmaba haber visto fantasmas o haber experimentado lo paranormal. En mi mente lógica, siempre había una explicación razonable para cualquier cosa extraña que pudiera suceder. Hasta que mi perspectiva cambió por completo aquella maldita noche. Mi historia comienza en un pequeño pueblo en las montañas, donde mis padres decidieron comprar una vieja casa de campo para escapar de la rutina y el bullicio de la ciudad.
Yo tenía 16 años, y en ese momento, lo único que me importaba era poder jugar videojuegos y mantenerme conectado con mis amigos. Ir a ese lugar alejado de todo me parecía lo más aburrido del mundo. La casa era una construcción antigua de más de un siglo de antigüedad, con techos altos y pasillos oscuros. Era enorme, de esas que crujen a cada paso y cuya pintura descascarada parecía contar historias olvidadas. Al llegar por primera vez, mi madre estaba encantada con la personalidad de la casa, mientras que mi padre parecía más interesado en la tranquilidad que ofrecía el lugar. No compartía el entusiasmo de mis padres. Había algo en esa casa que no me gustaba desde el principio, aunque no podía explicar qué era. Quizás eran los muebles cubiertos con sábanas blancas o las ventanas polvorientas que bloqueaban la luz, pero algo hacía que mi piel se erizara al estar ahí. La primera noche, me instalé en una habitación en el segundo piso. Elegí la que estaba más cerca de las escaleras, probablemente porque me gustaba saber que podía salir corriendo rápido si algo no me gustaba. Me llevó un rato quedarme dormido, los crujidos y golpes que provenían de las paredes me mantenían alerta. Me decía a mí mismo que era la casa, vieja y deteriorada, pero no podía sacudirme la sensación de estar siendo observado. El primer suceso extraño ocurrió al día siguiente. Me desperté en medio de la noche con una sensación de incomodidad. La habitación estaba completamente oscura, y todo lo que podía oír era el suave sonido de mi respiración. Miré mi teléfono, eran las 3:15 de la mañana. No sé por qué, pero esa hora me dio escalofríos. Me di la vuelta en la cama, intentando ignorar la extraña sensación que recorría mi cuerpo. Fue entonces cuando lo oí, un susurro. No era claro, ni lo suficientemente alto como para entenderlo, pero era un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando desde el otro lado de la puerta. Me incorporé, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y escuché con atención. El susurro continuó por unos segundos más, y luego se desvaneció. Debe ser el viento, pensé, aunque sabía que no había viento esa noche. A la mañana siguiente, bajé a desayunar, todavía pensando en lo que había escuchado, pero no dije nada. No quería que mis padres pensaran que me estaba volviendo paranoico. Mi padre estaba leyendo el periódico en la mesa, y mi madre estaba ocupada arreglando unas cajas en la sala. Todo parecía normal, lo que me hizo sentir que quizás lo que escuché no fue real. Pasaron algunos días sin que nada raro sucediera, y comencé a relajarme un poco. Pero una semana después, algo mucho más inquietante ocurrió. Estaba solo en casa. Mis padres habían ido al pueblo a comprar provisiones, y yo decidí aprovechar para jugar videojuegos en la sala de estar. Mientras jugaba, de repente oí pasos en el piso de arriba. Al principio pensé que era algún animal, pero los pasos eran demasiado pesados, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Apagué la consola y me quedé en silencio, escuchando. Los pasos continuaron, y esta vez pude sentir claramente cómo algo se movía por el pasillo del segundo piso. Subí las escaleras lentamente, tratando de no hacer ruido. El aire estaba más frío de lo normal, y había una sensación de opresión en el ambiente, como si algo no quisiera que estuviera allí. Llegué al final del pasillo y noté que la puerta de mi habitación estaba entreabierta. Lo extraño era que yo siempre cerraba esa puerta, siempre. Me acerqué con cautela y empujé la puerta lentamente. Todo estaba en su lugar, pero había algo diferente. Sobre mi escritorio, vi una foto antigua enmarcada. No recordaba haberla visto antes. Era una foto en blanco y negro de una familia, probablemente de principios del siglo pasado. Lo más perturbador de la foto era la expresión de las personas. No sonreían, como era común en las fotos antiguas, pero sus ojos estaban hundidos, oscuros, como si estuvieran mirando algo terrible. Tomé la foto, tratando de entender de dónde había salido, cuando algo helado me recorrió la espalda. Sentí una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera de pie justo a mis espaldas, observándome. Me giré de golpe, pero no había nadie.
El aire en la habitación estaba gélido. Salí de allí tan rápido como pude y decidí esperar a mis padres en la sala, tratando de no pensar demasiado en lo que acababa de pasar. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de la familia de la foto, sus ojos vacíos clavados en mí. El miedo comenzó a apoderarse de mí y la sensación de que algo no estaba bien en esa casa se hizo cada vez más fuerte. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero al día siguiente, las cosas empeoraron. Era de madrugada cuando me desperté por un fuerte golpe que provenía del pasillo. Me levanté de la cama y abrí la puerta, con la linterna de mi teléfono en la mano. El pasillo estaba en completa oscuridad, excepto por una luz tenue que provenía del final, justo donde estaba la escalera que bajaba al primer piso. A medida que me acercaba, noté algo que me dejó paralizado. La misma foto que había encontrado en mi escritorio ahora estaba en el suelo, justo en la entrada de la escalera. El marco estaba roto, y los cristales estaban esparcidos por todas partes. Recogí la foto con manos temblorosas y, de repente, lo sentí de nuevo. Esa presencia era más fuerte, más palpable, como si estuviera encima de mí. No me atrevía a mirar a mi alrededor, pero el miedo me envolvía por completo. Fue en ese momento cuando escuché el susurro de nuevo, más claro esta vez. Vete. Las palabras eran nítidas, y venían de todas partes y de ninguna a la vez. Salí corriendo escaleras abajo y me encerré en la sala, sin atreverme a subir hasta que mis padres regresaron. No les conté nada, sabía que no me creerían. Sin embargo, estaba decidido a averiguar qué estaba pasando. Al día siguiente, mientras mis padres estaban en el jardín, comencé a investigar. Busqué en el ático de la casa y encontré viejos periódicos y documentos. Me tomó horas revisar todo, pero finalmente encontré algo. En un periódico amarillento de 1922 había un artículo sobre la familia que solía vivir en nuestra casa. Según el artículo, la familia había muerto en circunstancias misteriosas, y la casa había estado vacía durante décadas antes de ser vendida. La foto que había encontrado en mi habitación era, sin duda, la de esa familia. Pero lo peor estaba por llegar. Esa misma noche, alrededor de las 3 de la mañana, me desperté con una sensación de asfixia. Mi cuarto estaba helado, y me costaba respirar. Al abrir los ojos, vi una sombra en la esquina de la habitación. Al principio pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero la sombra comenzó a moverse hacia mí. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado. La sombra se acercó más, y pude distinguir una figura humanoide. Tenía los mismos ojos vacíos de las personas en la foto. Comenzó a susurrar algo, palabras que no podía entender, pero su voz se mezclaba con el eco del terror que sentía en mi pecho. En un acto de pura desesperación, finalmente logré moverme. Me levanté y salí corriendo de la habitación, directo al dormitorio de mis padres. Pero, cuando llegué, algo peor me esperaba. Los encontré de pie, en medio del cuarto, mirando fijamente a la pared, inmóviles, con los ojos vacíos y sin alma, como los de la foto. No supe qué hacer. Me quedé allí, congelado, viendo cómo lentamente se giraban hacia mí con expresiones vacías, mientras el susurro en la casa aumentaba, envolviéndome por completo. No hay escapatoria. Esas fueron las últimas palabras que escuché antes de que todo se volviera oscuridad. A la mañana siguiente, desperté en mi habitación, como si nada hubiera pasado. Pero la foto, el susurro y las figuras de mis padres seguían grabadas en mi mente. Ya no había vuelta atrás. Desde el momento en que puse un pie en aquella casa, sentí que algo estaba terriblemente mal. No era solo el crujir de las tablas o el hecho de que estuviera semiabandonada. Era algo más profundo, como si la casa misma respirara, como si algo oculto en sus paredes nos vigilara desde las sombras. Mi nombre es Laura,
tengo 17 años, y hasta hace poco, vivía una vida completamente normal en una ciudad cualquiera. Todo cambió cuando mis padres decidieron mudarse al campo. A pesar de mis protestas, no tuve opción, así que terminé en medio de la nada, en un pequeño pueblo llamado San Álvaro. La casa que compraron estaba aislada, en lo alto de una colina, cerca de un viejo puente que cruzaba un río estrecho y oscuro. Desde que llegamos, mis padres estaban encantados. Yo, por otro lado, no podía dejar de sentir una creciente sensación de inquietud. El primer día que llegamos, la casa me dio una mala espina. Era antigua, de más de 100 años, con techos altos y vigas de madera expuesta. Los anteriores propietarios se habían mudado hace tiempo, dejando solo algunos muebles polvorientos y una extraña colección de relojes de pared, todos rotos. Lo peor de todo era el puente. Algo en ese puente me ponía los nervios de punta. Era de piedra, cubierto de musgo, y apenas visible desde la ventana de mi habitación. Tenía la sensación de que aquel puente era un límite, una puerta hacia algo más. Algo peligroso. Las primeras noches fueron tranquilas. Me costaba dormir, pero atribuía mi incomodidad al cambio de ambiente. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar después de la primera semana. Todo comenzó con pequeños ruidos, pasos que crujían en el pasillo cuando todos ya estábamos en nuestras habitaciones, susurros que apenas se percibían cuando el viento soplaba. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no pasó mucho tiempo antes de que mi mente racional empezara a dudar. Una noche, me desperté de golpe. El sonido de un golpe seco resonó desde abajo, como si alguien hubiera azotado una puerta con fuerza. Encendí la lámpara de mi mesita de noche y miré el reloj. Eran las 3:33 de la madrugada. No podía escuchar nada más, así que pensé que tal vez solo había sido un sueño. Pero justo cuando iba a volver a dormir, escuché claramente una respiración pesada, y no era la mía. Me quedé helada, conteniendo el aliento. El sonido venía de fuera de mi habitación, justo al otro lado de la puerta. Lentamente, deslicé las mantas para salir de la cama. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban, pero me obligué a caminar hacia la puerta. Apoyé el oído contra la madera, rezando porque fuera solo mi imaginación. Pero la respiración seguía allí, lenta y pesada, como si alguien estuviera de pie, esperando. De repente, la respiración se detuvo. Abrí la puerta de golpe, pero no había nada. Todo estaba oscuro y en silencio. No pude dormir más esa noche. Al día siguiente, decidí contarle a mis padres lo que había pasado, pero ellos lo tomaron como una broma o un intento de evitar el aburrimiento. Según ellos, todo era un producto de mi mente, del estrés de la mudanza, de estar sola en un lugar nuevo. No insistí, pero sabía que no estaba loca. Algo en esa casa, o en los alrededores, estaba profundamente mal. Las semanas pasaron, y los extraños sucesos se hicieron más frecuentes. Las luces parpadeaban sin razón, los relojes de pared que nunca funcionaban emitían un tic-tac constante durante la noche, y las puertas se cerraban solas. Incluso mi gato, Nero, que normalmente era muy tranquilo, se pasaba las noches mirando fijamente hacia un rincón oscuro de mi habitación, bufando y con el lomo arqueado. Lo más inquietante ocurrió una noche cuando escuché el sonido de pasos viniendo del puente. Era un ruido sordo, como si alguien arrastrara los pies por las piedras. Me asomé por la ventana, con la esperanza de que solo fuera el viento o algún animal, pero lo que vi me dejó petrificada. Una figura humana, alta y delgada, estaba de pie en el centro del puente. No podía distinguir sus rasgos, solo su silueta negra recortada contra la luna. Parecía mirarme directamente. Mi cuerpo se congeló, no podía moverme, ni siquiera para gritar. Entonces, la figura comenzó a caminar, lenta pero deliberadamente, hacia mi casa. Cerré las cortinas de un tirón y me escondí bajo las mantas, temblando. Intentaba convencerme de que lo que había visto no era real, pero lo sentía. Algo había cruzado el puente.
A partir de esa noche, los sucesos paranormales se intensificaron. Las puertas ya no solo se cerraban solas, comenzaban a abrirse y cerrarse de golpe con tal violencia que las bisagras chirriaban. En las paredes aparecieron marcas, como rasguños, que nunca estaban por la mañana. Pero lo más aterrador era que siempre, sin falta, a las 3:33 de la madrugada, escuchaba la respiración al otro lado de mi puerta. Un día, mientras revisaba los viejos periódicos locales en la biblioteca del pueblo, descubrí algo que me heló la sangre. La casa y el puente estaban ligados a una leyenda local. Hace unos 60 años, una mujer llamada Clara vivía allí con su esposo. Nadie sabía exactamente qué había sucedido, pero una noche, Clara fue encontrada muerta en el río bajo el puente. La versión oficial era que se había suicidado, pero los rumores del pueblo decían otra cosa. Algunos decían que su esposo la había asesinado, otros que había sido un accidente. Sin embargo, lo más escalofriante era la versión de los más ancianos del lugar. Decían que Clara nunca se había ido, que su espíritu seguía vagando entre el puente y la casa, buscando venganza o redención. Después de leer eso, todo encajó. Clara era la figura que había visto en el puente. Ella era quien respiraba fuera de mi puerta. Y estaba segura de que no se detendría hasta que obtuviera lo que buscaba. Aquella noche, decidí quedarme despierta. Puse el despertador para las 3:15 y me senté en mi cama, con la luz apagada, esperando. El silencio en la casa era abrumador, tanto que podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. A las 3:33 en punto, como había anticipado, comenzó la respiración pesada fuera de mi puerta. Esta vez no me quedé paralizada. Me armé de valor y abrí la puerta de golpe. La vi. Era Clara. Su figura estaba más clara que nunca, vestida con un camisón blanco, su piel pálida como la luna, el cabello mojado y enredado, como si acabara de salir del río. Sus ojos vacíos me miraron fijamente, y por un momento sentí que estaba a punto de hablar, pero en lugar de eso, levantó una mano, señalando hacia el puente. Con el corazón en la garganta, supe lo que tenía que hacer. Clara quería que cruzara el puente. Había algo ahí, algo que debía descubrir. Así que, con un nudo en el estómago, me puse una chaqueta y salí de la casa en plena madrugada. El frío de la noche era penetrante, y el viento hacía silbar las ramas de los árboles mientras me acercaba al puente. A medida que avanzaba, la sensación de ser observada se intensificaba. Sentía que cada sombra contenía ojos, que cada crujido en el suelo era un susurro de advertencia. Al llegar al puente, me detuve. El río fluía lentamente bajo mis pies, pero había algo extraño en él. El agua parecía más oscura, casi negra, y emitía un olor metálico que no había notado antes. Miré hacia abajo, intentando ver el fondo, pero era imposible. La corriente era demasiado turbia. De repente, un sonido me sacó de mis pensamientos, algo golpeó el agua. Mi mirada se dirigió hacia el centro del puente. Allí, justo donde había visto a Clara la primera vez, había un bulto en el suelo. Me acerqué lentamente, temblando, hasta que lo vi claramente. Era un viejo diario, empapado pero aún legible. Lo recogí y comencé a hojearlo. Era el diario de Clara. Sus páginas, amarillentas por el tiempo, contaban la historia de su vida en esa casa, de su infeliz matrimonio y, finalmente, de su muerte. Pero lo que más me sorprendió fue el final. Las últimas páginas revelaban que Clara no se había suicidado. Su esposo la había empujado al río, enfurecido porque ella había descubierto sus oscuros secretos. Él había estado obsesionado con el más allá, con rituales que involucraban el puente, la casa y algo antiguo que vivía en las profundidades del río. Todo comenzó el día en que mis padres decidieron mudarse a aquella vieja casa al borde de la ciudad. Yo estaba convencido de que era la peor idea que podían haber tenido.
Tenía 16 años, y lo último que quería era alejarme de mis amigos y del colegio donde toda mi vida estaba anclada. Sin embargo, mis quejas no fueron suficientes para detener su entusiasmo por aquella casa. Era una de esas construcciones antiguas, de madera oscura y ventanas altas, con un enorme jardín cubierto de maleza y árboles retorcidos que parecían haber estado ahí desde el principio de los tiempos. Era la casa de un cuento gótico, y me daba mala espina desde el primer momento. La primera semana en la casa fue bastante normal, o eso parecía al principio. Me instalé en una habitación amplia en el segundo piso. Las ventanas tenían persianas de madera que crujían con cada ráfaga de viento, y las vigas del techo parecían gemir por el peso de los años. Aunque la casa estaba completamente vacía antes de nuestra llegada, ya se sentía como si algo o alguien la habitara desde siempre. No sabía cómo explicarlo, pero cada vez que subía las escaleras o caminaba por los pasillos oscuros, sentía la presión de algo invisible a mi alrededor, como si cientos de ojos invisibles me observaran desde las sombras. La segunda semana, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Era de noche, y yo estaba acostado en mi cama mirando videos en mi teléfono cuando escuché por primera vez el sonido. Fue leve al principio, como un eco distante, algo que fácilmente podría haber ignorado. Pensé que era el viento, o quizás mi imaginación. Pero luego se hizo más fuerte. Era un murmullo, apenas audible, como si alguien estuviera susurrando desde las profundidades de la casa. Me incorporé en la cama, tratando de localizar el origen del sonido, pero parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Bajé el volumen de mi teléfono y escuché atentamente. El murmullo continuaba, pero no podía entender lo que decían esas voces, si es que eran voces. Lo más extraño era que, cada vez que me levantaba para investigar, el sonido desaparecía. Pero en cuanto me acostaba nuevamente, los susurros regresaban. Esa noche apenas pude dormir, con el corazón palpitando y la mente llena de preguntas. Durante los siguientes días, los susurros se hicieron más frecuentes. Podía escucharlos mientras me duchaba, mientras caminaba por el pasillo, incluso cuando estaba con mis padres en la sala de estar. Sin embargo, ellos no parecían notar nada. Cuando les mencioné los extraños sonidos, me dijeron que probablemente era el viento entrando por alguna rendija en la madera vieja de la casa. Pero yo sabía que no era el viento. Una tarde, después de regresar de la escuela, decidí investigar por mi cuenta. Mis padres aún no habían llegado del trabajo, así que tenía toda la casa para mí. Comencé por revisar el sótano, el lugar más tenebroso de la casa. Bajé por la empinada escalera que crujía con cada paso, sintiendo como el aire se volvía más frío y denso a medida que descendía. El sótano era enorme, con paredes de piedra y pilares de madera que parecían sostener el peso de todo el edificio. En una esquina, había cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas polvorientas. Pero lo que más me llamó la atención fue una puerta al fondo, casi oculta por las sombras. La puerta no tenía pomo, solo una cerradura oxidada y un grabado que apenas podía distinguir a la luz débil de la bombilla. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo fuerte en mis oídos. Cuando toqué la puerta, sentí una extraña vibración, como si algo del otro lado estuviera esperando ser liberado. Tragué saliva y me alejé, convencido de que lo mejor era no abrirla. El murmullo regresó en ese momento, más claro y fuerte que nunca. Sentí que algo en el sótano me llamaba, pero también me advertía. Esa noche, los sueños comenzaron. Soñaba con la casa, pero no como la conocía, sino como algo más oscuro, retorcido. En mis sueños, caminaba por los pasillos que se extendían más allá de lo físicamente posible, y cada puerta que abría conducía a otra más extraña. Lo peor era que, en cada uno de estos sueños, había figuras en las sombras, observándome, inmóviles, pero siempre allí. Una noche en particular, mientras soñaba con esos interminables corredores, vi algo que nunca había visto antes, una figura alta y delgada, con una cara pálida que no tenía ojos, solo huecos vacíos. No se movía, pero su presencia me llenaba de un terror paralizante.
Me desperté bañado en sudor, incapaz de respirar correctamente. A partir de ese momento, el ambiente en la casa cambió. No solo eran los susurros y los sueños, sino que las cosas comenzaban a moverse solas. Libros caían de las estanterías, puertas se cerraban de golpe y las luces parpadeaban sin razón aparente. Intenté hablar con mis padres de nuevo, pero pensaron que estaba exagerando o que tal vez el estrés de la mudanza me estaba afectando. Comencé a pensar que estaba volviéndome loco. Lo peor llegó una noche cuando, mientras estaba solo en casa, escuché un fuerte golpe proveniente del sótano. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero algo dentro de mí sabía que no podía seguir haciéndolo. Armándome de valor, bajé las escaleras lentamente, sintiendo como el frío me envolvía con cada paso. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, como si algo estuviera tratando de salir de la puerta sin pomo. Al llegar al pie de la escalera, el sonido cesó. Me acerqué a la puerta, el corazón latiéndome en la garganta. Entonces lo vi. El grabado en la madera de la puerta era ahora mucho más visible que antes, como si hubiera sido tallado recientemente. Era un símbolo extraño, algo que no reconocía pero que me provocaba una profunda sensación de malestar. Justo cuando estaba a punto de alejarme, la puerta se abrió sola, con un chirrido prolongado que hizo que mi piel se erizara. Dentro, solo había oscuridad. No podía ver nada más allá del umbral, pero sentía una presencia, algo antiguo y malévolo. Sentí una mano helada que me agarró del brazo, tirándome hacia adelante. Grité, pero mi voz se ahogó en un eco interminable. Logré soltarme y corrí escaleras arriba, cerrando la puerta del sótano de un golpe. A partir de esa noche, las cosas empeoraron. Los sueños se hicieron más vívidos, las sombras más presentes. Una tarde, mientras estaba en mi habitación, vi a la figura del sueño al pie de mi cama. No se movía, pero podía sentir su mirada, incluso sin ojos. Estaba congelado, incapaz de moverme o gritar. Me di cuenta de que la casa no solo estaba embrujada, sino que algo dentro de ella me quería, algo que estaba conectado a esa puerta. Al día siguiente, investigué en la biblioteca del pueblo y descubrí que la casa había pertenecido a un hombre llamado Edgar Landen, un ocultista que había desaparecido misteriosamente a finales del siglo XIX. Se decía que practicaba rituales oscuros y que la casa era un punto de convergencia entre este mundo y otro más allá del entendimiento humano. Con esta información, supe que tenía que hacer algo. Una noche, armado con sal, velas y un libro de protección que encontré en la biblioteca, bajé al sótano por última vez. Coloqué la sal alrededor de la puerta y encendí las velas, repitiendo las palabras del ritual que había memorizado. La casa vibraba, como si estuviera viva. El murmullo creció hasta convertirse en un grito ensordecedor y sentí la presencia tratando de cruzar el umbral. Justo cuando pensé que no podría resistir más, el grito cesó. El silencio se apoderó de la casa. La puerta se cerró sola, y las sombras se desvanecieron. Respiré aliviado, sintiendo que, de alguna manera, había logrado contener lo que fuera que habitaba en esa puerta. Desde entonces, los susurros se detuvieron, pero la sensación de que algo sigue observándome desde las sombras nunca se ha ido del todo. Mis padres no saben nada de lo que sucedió realmente, pero yo no he vuelto a bajar al sótano. No quiero saber si esa puerta sigue vibrando, esperando a ser abierta de nuevo. Y cada noche, cuando me acuesto, sigo viendo los ecos de lo que casi escapó. Había algo inquietante en esa casa al borde del bosque, lo supe desde el primer momento en que la vi. Me llamo Daniel y tengo 17 años. Todo comenzó cuando nos mudamos a ese pequeño pueblo en mitad de la nada, justo al final del verano. Mi padre había conseguido un trabajo nuevo, un ascenso que aparentemente era lo mejor que nos había pasado en mucho tiempo. Mamá, mi hermana Carla y yo nos preparamos para empezar de nuevo, pero lo que ninguno de nosotros esperaba era lo que encontraríamos en esa casa.
Era una construcción antigua, de más de 100 años, con paredes de ladrillo oscuro cubiertas de musgo y enredaderas. Estaba apartada de las demás casas, casi oculta entre los árboles, justo en el límite del bosque que rodeaba el pueblo. En la primera visita, me sentí nervioso, pero supuse que era por el cambio. Mi hermana, que tenía 11 años, estaba emocionada. Ella siempre ha tenido una imaginación desbordante, y la idea de vivir en una casa tan grande y misteriosa la entusiasmaba. La casa tenía 3 pisos, contaba con muchas habitaciones y rincones oscuros, pero lo que más me impresionó fue el ático. En cuanto entré, sentí un escalofrío inexplicable recorrerme la espalda. No había luz natural, solo una pequeña bombilla que parpadeaba, pero incluso cuando estaba encendida, parecía no alumbrar lo suficiente. La primera semana fue tranquila, casi aburrida. Papá estaba fuera la mayor parte del tiempo, ocupado con el nuevo trabajo, y mamá estaba concentrada en organizar la casa. Yo pasaba las tardes caminando por el bosque cercano, explorando el entorno. La calma del lugar me resultaba extraña, como si algo oculto estuviera esperando a ser descubierto. Pero esa paz no duraría mucho. Las primeras señales. Una noche, mientras todos dormíamos, algo me despertó. Escuché un ruido extraño, como el sonido de pasos suaves en el pasillo fuera de mi habitación. Al principio pensé que sería Carla, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Me quedé ahí unos segundos, escuchando. Nada. Volví a la cama, tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación. Pero esa misma noche volví a escuchar lo mismo, más fuerte esta vez, y provenía del ático. A la mañana siguiente, se lo comenté a mis padres, pero no le dieron importancia. Carla estaba extrañamente callada durante el desayuno, como si también hubiera notado algo raro, pero no dijo nada. El día transcurrió con normalidad hasta la noche siguiente. Esa noche, los ruidos regresaron, pero ahora eran más intensos. Sonaba como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo del ático. Me quedé sentado en la cama, con la vista clavada en la puerta. Carla entró en mi habitación, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. ¿Lo escuchaste?, me preguntó en un susurro. Asentí. Nos quedamos en silencio, solo escuchando. Esta vez el ruido no se detuvo, parecía que algo se movía de un lado a otro allá arriba. Carla me miró, y con un gesto decidí que teníamos que investigar. Subimos despacio por las escaleras que llevaban al ático. Cada paso crujía bajo nuestros pies, como si la casa misma nos estuviera advirtiendo que no debíamos continuar. Cuando llegamos a la puerta del ático, Carla se detuvo y me miró, esperando que yo fuera el primero. Con el corazón latiéndome en la garganta, abrí la puerta. El ático estaba oscuro, pero la débil luz de la bombilla parpadeante reveló algo que no habíamos visto antes. En una de las esquinas había marcas en el suelo, como si alguien hubiera estado arrastrando algo pesado. Pero lo que más me asustó fue ver que en la pared del fondo había un espejo grande, cubierto por una tela. Esa tela no estaba allí la última vez que habíamos subido. Nos acercamos con cautela. Carla se quedó detrás de mí mientras yo quitaba la tela con un movimiento rápido. El espejo era viejo, con un marco de madera tallada, pero no reflejaba nada. Estaba cubierto de una capa de polvo tan gruesa que parecía imposible ver a través de él. Me acerqué para limpiar un poco, y en cuanto mis dedos tocaron el cristal, un frío glacial me recorrió el brazo, como si el espejo estuviera congelado. Retrocedí, sintiendo que algo no andaba bien. Fue entonces cuando Carla me tomó del brazo, asustada. Daniel, mira. Giré la cabeza hacia donde ella señalaba, y lo vi. El polvo en el espejo comenzó a moverse. No como si cayera o se deslizara, sino que formaba palabras. Al principio, parecía un borrón, pero poco a poco comenzaron a tomar forma. No están solos. Sentí un nudo en el estómago. Carla salió corriendo del ático sin decir una palabra. No sabía qué hacer, así que la seguí. Esa noche no pude dormir.
Mi mente no dejaba de darle vueltas a lo que habíamos visto. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Quién lo había escrito? La presencia. A partir de esa noche, las cosas empezaron a empeorar. Los ruidos en el ático eran más constantes, pero ahora parecían más cerca, como si algo o alguien se moviera por la casa. Mamá comenzó a notar que algunas cosas desaparecían o cambiaban de lugar. Al principio, pensó que éramos nosotros, que estábamos jugando bromas, pero pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. Una tarde, mientras estábamos todos en la sala viendo la televisión, escuchamos un fuerte golpe en el piso de arriba. Papá subió rápidamente para ver qué había pasado. Cuando bajó, estaba pálido. No hay nadie allá arriba, pero la ventana del ático está abierta. No sé cómo, la cerré esta mañana. Eso fue solo el comienzo. Pronto, Carla empezó a comportarse de manera extraña. Se quedaba mirando fijamente al vacío, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Cuando le preguntaba qué pasaba, solo me respondía: ellos están aquí. No les gusta que estemos en su casa. Una noche, mientras estábamos cenando, las luces comenzaron a parpadear. Papá se levantó para revisar el interruptor, pero antes de que pudiera llegar, todo quedó en total oscuridad. Escuchamos un crujido proveniente del techo, como si alguien estuviera caminando justo encima de nosotros. En ese momento, Carla se levantó de la mesa, con los ojos en blanco, y comenzó a murmurar algo que no podíamos entender. «Carla, ¿estás bien?», preguntó mamá, acercándose a ella. Pero en cuanto mamá la tocó, Carla comenzó a gritar. Un grito agudo, desgarrador, que hizo que todos nos quedáramos paralizados. Papá la sujetó mientras mamá trataba de calmarla, pero seguía gritando, como si algo la estuviera torturando por dentro. Finalmente, se desmayó. La llevamos a su cuarto, pero desde ese día no volvió a ser la misma. El descubrimiento. Decidí investigar más sobre la casa. Algo en mí sabía que no podíamos seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Fui a la biblioteca del pueblo y busqué en los registros antiguos. No fue fácil, pero finalmente encontré algo. La casa había pertenecido a una familia hace muchos años. Según los registros, los padres y sus 2 hijos murieron en circunstancias extrañas. El pueblo tenía muchas historias al respecto, pero lo que más se repetía era que el padre había enloquecido, matando a su familia antes de quitarse la vida. Volví a casa con esa información, decidido a contarle a mis padres, pero cuando llegué, algo me detuvo. La casa estaba extrañamente silenciosa. Busqué a mis padres y a Carla, pero no los encontré. Me acerqué al ático, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Las escaleras crujieron bajo mis pies, y cuando abrí la puerta, los vi. Mis padres y Carla estaban allí, frente al espejo. Sus cuerpos estaban rígidos, como si no pudieran moverse. En el reflejo, vi algo imposible, había figuras detrás de ellos, sombras humanas que los observaban. El frío llenó la habitación. Entonces lo entendí. La casa no estaba vacía. Había algo, o alguien, que nunca nos había dejado en paz. Algo que había estado observándonos, esperando el momento perfecto para actuar. Corrí hacia mis padres y mi hermana, tratando de sacarlos de ahí, pero una fuerza invisible me detuvo. Las sombras en el espejo comenzaron a moverse, acercándose más. Sentí como el aire se volvía pesado, casi irrespirable. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. En el último momento, Carla giró su cabeza hacia mí. Sus ojos, ahora negros como la noche, me miraron fijamente. Ya no somos nosotros, Daniel. Nos pertenecen. Las luces parpadearon, y antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, todo se oscureció. El final. Desperté en el hospital. Me dijeron que había estado inconsciente durante 3 días. Mis padres y Carla también estaban allí, pero algo en ellos había cambiado. Estaban vacíos,
ausentes, como si algo dentro de ellos hubiera sido arrancado. Nos mudamos poco después, pero esa casa sigue allí, esperando. Siempre había sido una persona escéptica, al menos hasta aquella noche en el cementerio. Nada de lo que me habían contado sobre fantasmas, espectros o entidades me parecía más que historias para asustar a los niños. Pero como dicen, no es lo mismo escuchar sobre algo que experimentarlo en carne propia. Todo comenzó como una simple apuesta entre amigos. Gabriel, Andrea, Carla y yo nos habíamos reunido para celebrar el cumpleaños de Gabriel. Ya habíamos hecho lo habitual, películas de terror, bromas sobre quién tenía más miedo y discutir sobre las leyendas urbanas que circulaban por nuestra ciudad. Entre risas, Gabriel lanzó la idea, pasemos la noche en el cementerio. Todos nos miramos, algunos con escepticismo, otros con emoción. Es la mejor forma de probar que los fantasmas no existen, dijo Gabriel con su característica sonrisa burlona. Yo, intentando mantener la fachada de valiente, respondí. No creo que pase nada, pero será divertido ver quién de ustedes se asusta primero. Andrea, siempre más cauta, intentó zafarse. No sé. No me parece buena idea. Además, los guardias de seguridad pueden echarnos. Por favor, Andrea. Ni siquiera patrullan todo el lugar. Nos escondemos bien y ya, replicó Carla, su entusiasmo por lo desconocido siempre presente. Finalmente, después de algunos minutos de discusión, todos aceptamos. La apuesta era simple, el que se retirara antes de que amaneciera tendría que pagar una ronda de pizzas para el grupo durante un mes. Me parecía fácil. Lo difícil sería mantenerme despierto, no el miedo. El cementerio del fin del mundo. Llegamos al cementerio alrededor de las 11 de la noche. El lugar se encontraba a las afueras de la ciudad, un terreno enorme con tumbas antiguas, mausoleos cubiertos de musgo y lápidas inclinadas, algunas tan viejas que las inscripciones eran ilegibles. Un denso bosque rodeaba el lugar, lo que añadía una sensación de aislamiento que de pronto me hizo pensar en si realmente era buena idea estar ahí. El aire estaba frío, como si la temperatura hubiera caído varios grados desde que entramos, y la niebla comenzaba a levantarse de manera inquietante, cubriendo las tumbas como un manto espectral. ¿Todo bien?, me preguntó Andrea, al notar que me había quedado en silencio mirando las lápidas. Asentí, queriendo parecer despreocupado. Sí, sí. Solo. Es un poco más tétrico de lo que esperaba. Gabriel, siempre el líder del grupo, ya estaba eligiendo un lugar para asentarnos. Encontró una zona cerca de una capilla en ruinas. Colocamos nuestras mochilas en el suelo y nos sentamos en círculo. Gabriel sacó una linterna y comenzó a contar historias que, según él, habían ocurrido en ese mismo cementerio. Dicen que hace años, una niña fue enterrada viva por accidente. A su familia nunca le gustó hablar del tema, pero se supone que la gente escucha sus gritos por las noches, narró con una voz baja y grave. Carla fingió no escuchar, pero su incomodidad era palpable. Andrea estaba callada, mordiéndose las uñas. Yo intentaba mantener la calma, pero había algo en la atmósfera que empezaba a ponerme nervioso. Tal vez la niebla, tal vez la oscuridad densa que parecía tragarse cualquier rayo de luz que intentaba escapar de nuestras linternas. Después de algunas horas de bromas y risas forzadas, Gabriel se levantó de golpe. Voy a explorar un poco más. Quiero ver qué hay más allá de esas lápidas. Nos miró a todos. ¿Quién se apunta? No quería parecer cobarde, así que me ofrecí. Voy contigo. Así no te pierdes. Andrea decidió quedarse con Carla.
Creo que ambas ya estaban sintiendo que la apuesta había sido mala idea. Entre las sombras, Gabriel y yo nos alejamos del grupo, avanzando entre las lápidas y los mausoleos. A medida que nos adentrábamos más en el cementerio, la niebla se hacía más espesa, tanto que era difícil ver más allá de unos pocos metros. ¿No te parece extraño lo silencioso que está todo?, comenté, más para calmar mis propios nervios que para iniciar una conversación. Gabriel asintió, pero no dijo nada. Siguió caminando, iluminando el camino con su linterna. El silencio era tal que solo se escuchaba el crujido de nuestras pisadas sobre las hojas secas y el eco lejano del viento. En un momento, Gabriel se detuvo y me hizo un gesto para que guardara silencio. Entonces lo escuché, un leve sollozo, apenas perceptible, pero inconfundible. Vino de algún lugar a nuestra izquierda, más allá de un mausoleo enorme y deteriorado. ¿Lo oíste?, me susurró Gabriel. Asentí, con el estómago en un nudo. Sin embargo, en lugar de regresar con las chicas, Gabriel decidió seguir el sonido. «Es solo alguien más jugando una broma», intentó decir con tono despreocupado. «Vamos a ver qué pasa». Con cada paso que dábamos, el sollozo se hacía más claro, más perturbador. No sonaba como alguien jugando una broma. Parecía real, desesperado. Cuando nos acercamos lo suficiente, vimos algo. Era una figura agachada, de espaldas a nosotros, junto a una lápida vieja y desgastada. «Hola», dijo Gabriel, con un tono que no mostraba la seguridad que usualmente tenía. La figura no respondió. Los sollozos continuaron, y entonces la figura giró lentamente la cabeza hacia nosotros. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal cuando vi su rostro. No era un rostro humano. Era pálido, desfigurado, con ojos vacíos, hundidos en sombras oscuras. Me quedé paralizado por un segundo eterno, hasta que Gabriel me agarró del brazo y gritó: «¡Corre!». No lo pensé dos veces. Ambos corrimos como si nuestra vida dependiera de ello, porque en ese momento sentí que realmente lo hacía. La figura detrás de nosotros comenzó a moverse, primero lentamente, y luego con una velocidad antinatural, sus sollozos transformándose en un grito agudo y aterrador. Regreso desesperado. Corrimos de vuelta hacia donde estaban Andrea y Carla, pero cuando llegamos, el lugar estaba vacío. Las mochilas estaban ahí, pero no había rastro de ellas. Gabriel gritó sus nombres, pero lo único que respondía era el eco de su propia voz. «No puede ser. No puede ser», murmuraba Gabriel, claramente en pánico ahora. Yo también lo estaba, pero trataba de mantener la calma. «Debemos salir de aquí», dije, intentando sonar firme. «Ya no es seguro». Sin embargo, cuando intentamos encontrar la salida, el cementerio parecía haber cambiado. Las tumbas ya no estaban donde las recordábamos, y los mausoleos se multiplicaban. Cada vez que girábamos en una dirección, terminábamos en el mismo lugar, frente a la misma lápida desgastada. El aire se volvió pesado, sofocante, y entonces lo vi. En la distancia, la figura de antes estaba de pie, observándonos. Su rostro se veía borroso en la niebla, pero su presencia era inconfundible. Estaba esperándonos. Gabriel, que ya había perdido cualquier rastro de su valentía, comenzó a caminar hacia la figura. «No puedo. No puedo», decía una y otra vez. Intenté detenerlo, pero era como si algo lo estuviera llamando, atrayéndolo hacia esa cosa. De repente, sentí una mano fría sobre mi hombro. «No mires atrás», dijo una voz suave, femenina. Reconocí la voz. Era Andrea. Pero cuando me volví, no había nadie. El pánico creció dentro de mí y el instinto de supervivencia tomó el control. Empecé a correr de nuevo, sin rumbo, esperando encontrar una salida, cualquier salida. El amanecer. No sé cuánto tiempo corrí, ni cómo logré llegar hasta la entrada del cementerio. El sol comenzaba a salir, y con él, la niebla comenzaba a disiparse.
Me desplomé frente a la puerta de hierro forjado, respirando con dificultad, intentando comprender lo que acababa de suceder. Miré hacia atrás, esperando ver a Gabriel, a Andrea o a Carla, pero no había nadie. Solo el silencio del amanecer y las lápidas que parecían vigilarme desde la distancia. Nunca volví a ver a mis amigos. Siempre fui un escéptico. No creía en fantasmas, ni en lo sobrenatural. Para mí, todo eso era basura para películas baratas de terror. Sin embargo, lo que me sucedió una noche en el cementerio cambió por completo mi forma de ver las cosas. Era una de esas noches de otoño en las que el viento frío hacía que cualquier actividad al aire libre pareciera mala idea, pero el aburrimiento entre mis amigos y yo había alcanzado un nivel insoportable. Estábamos en casa de Diego, como de costumbre, jugando videojuegos y compartiendo memes en nuestros teléfonos, cuando él propuso algo que nos sacó de esa monotonía: ¿y si vamos al cementerio esta noche? Todos nos quedamos mirándolo, como si hubiera perdido la cabeza. Era la típica propuesta estúpida que uno hace para asustar a los demás, pero no podíamos negarlo, sonaba tentador. ¿Qué te pasa? ¿Quieres hacer una sesión de espiritismo o qué?, dijo Luis, burlándose, pero con una risa nerviosa que denotaba que, aunque le parecía ridículo, la idea también lo intrigaba. Es solo una caminata, respondió Diego con un encogimiento de hombros. Nada del otro mundo. Además, ¿ustedes no creen en fantasmas, o sí? Silencio. No lo estoy diciendo en serio, solo es para divertirnos. Entramos al cementerio, caminamos un rato y nos largamos, ¿quién sabe? A lo mejor tenemos una historia para contar. Ahí fue donde cometí el primer error, aceptar la apuesta. El último en entrar en pánico se lleva 50 pavos. Diego lo dijo con una sonrisa retadora que me obligó a seguirle el juego. Yo no iba a hacer menos. Ninguno iba a ser el que dijera que tenía miedo. A las 11 de la noche, salimos en nuestras bicicletas hacia el cementerio. Estaba a unos 10 minutos en las afueras del pueblo. En el trayecto, bromeamos sobre quién sería el primero en correr al ver una tumba o una sombra. Entre risas, fingimos seguridad, pero se sentía algo en el aire, como si la noche supiera lo que estábamos a punto de hacer. El cementerio de San Martín era antiguo, con lápidas que databan de finales del siglo XIX. La mayoría de las tumbas eran de mármol desgastado, cubiertas de musgo y líquenes. Solo los más recientes difuntos tenían lápidas bien cuidadas. La verja negra que rodeaba el lugar chirrió cuando Diego, siendo el valiente líder de la expedición, la abrió con un empujón. Al cruzar el umbral, me invadió un frío más intenso que el del viento exterior. Era como si el aire en ese lugar estuviera cargado de algo diferente. No dije nada. Mis amigos tampoco. No quería admitir que, por alguna razón, ya no me parecía una idea tan divertida. Vamos hasta la cripta de la familia Robles, sugirió Diego. Dicen que es el lugar más oscuro del cementerio. El cementerio parecía más grande desde dentro. A medida que caminábamos, las tumbas se iban alzando como sombras que nos observaban. Intenté distraerme observando el cielo despejado, pero incluso las estrellas parecían apagadas. Llegamos a la cripta. Era imponente, una estructura antigua de piedra, con una puerta de hierro oxidada. La inscripción en la parte superior estaba borrosa, pero se distinguía claramente el apellido Robles. El resto eran fechas de nacimiento y muerte que no importaban en ese momento. «Ya estamos aquí, ¿y ahora qué?», preguntó Luis, mirando a Diego con una mezcla de aburrimiento y tensión. «Espera», Diego dijo mientras encendía una linterna y apuntaba a la entrada de la cripta. «Dicen que a veces se ven cosas aquí dentro. Sombras, o algo más». «Sombras», me burlé, aunque mi corazón empezaba a latir más rápido. «Sombras se ven en todas partes». Pero justo cuando lo dije, una figura oscura pareció moverse entre las columnas del interior de la cripta. Todos lo vimos. Era rápido,
como una silueta que se deslizaba en la penumbra. Nadie habló. Solo el sonido del viento y nuestro propio jadeo se escuchaban. ¿Vieron eso?, susurró Diego. ¿Una sombra? Luis intentó reírse, pero fue un sonido quebrado y nervioso. Mejor larguémonos de aquí, dije, sintiendo el peso de algo invisible presionándome. Pero justo cuando íbamos a dar la vuelta, la puerta de la cripta se cerró de golpe. Corrimos hacia la puerta de hierro, tirando con todas nuestras fuerzas. El sonido del metal oxidado crujió, pero no se movió. No puede ser, esto no puede estar pasando, gritó Diego, mientras intentaba golpearla. La puerta no estaba cerrada con llave, no había ningún mecanismo visible que la bloqueara, pero por alguna razón, no podíamos abrirla. La linterna de Diego parpadeó y luego se apagó por completo, dejándonos en la oscuridad total. Solo teníamos la luz tenue de la luna filtrándose a través de las rejillas en lo alto. Luis respiraba rápido, sus ojos fijos en la cripta. ¿Y si no estamos solos aquí? No respondí. Mi mente corría a 1000 por hora, buscando una explicación racional. Tal vez había alguien más en el cementerio, algún bromista. Pero el sonido de pasos lentos y pesados resonó desde el interior de la cripta, apagando cualquier pensamiento lógico. «Corramos», grité. No importaba si no podíamos salir. Solo quería alejarme de ese lugar, pero no había a dónde huir. Estábamos atrapados. La figura apareció, emergiendo de las sombras de la cripta. No era un fantasma transparente ni una visión borrosa. Era sólido, pero su rostro, si es que lo tenía, estaba cubierto de oscuridad. Caminaba con pasos lentos, arrastrando los pies sobre el suelo de piedra. ¿Qué demonios es eso? Luis estaba paralizado, incapaz de moverse. Yo tampoco podía reaccionar. La figura se acercaba más y más. Sentí como la temperatura del aire caía con cada paso que daba. Finalmente, se detuvo a unos metros de nosotros. No hablaba, no hacía ningún ruido, solo nos observaba desde la penumbra. De repente, Diego corrió hacia la puerta, empujándola con toda su fuerza. Esta vez, la verja cedió y todos corrimos tras él. Salimos disparados del cementerio sin mirar atrás, con el sonido del viento persiguiéndonos, como si la figura también lo estuviera haciendo. Cuando llegamos a nuestras bicicletas, nadie habló. Solo pedaleamos de vuelta, más rápido de lo que nunca habíamos ido. Al llegar a la casa de Diego, nos tiramos en el suelo del jardín, sin poder creer lo que había pasado. Nadie dice una palabra de esto, murmuró Luis, temblando. Asentimos en silencio. Nadie quería recordar lo que habíamos visto. Pero lo peor no fue esa noche en el cementerio. Lo peor llegó después. A la mañana siguiente, al despertar, encontré una marca en mi brazo, como si alguien hubiera trazado con un dedo una línea negra que se extendía desde mi muñeca hasta mi hombro. Intenté lavarla, pero no se iba. Llamé a Luis y Diego. Ambos tenían la misma marca, idéntica. Ninguno de nosotros había dormido bien. Habíamos tenido pesadillas, todas con la misma figura oscura, acechándonos desde la cripta. Los días pasaron, y la marca no desaparecía. No dijimos nada a nuestros padres ni a otros amigos, pero sabíamos que algo nos había seguido desde el cementerio. La sensación de ser observados no se iba. Al pasar cerca de cualquier lugar oscuro, sentíamos una presencia, algo que no podíamos ver, pero que sabíamos que estaba ahí. Luis fue el primero en perder el control. Una semana después de esa noche, lo encontraron vagando por las calles, murmurando sobre la sombra que lo seguía. Diego dejó de ir a la escuela. Dijo que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos, sentía como si alguien estuviera en su habitación, esperando. Y yo tampoco pude escapar de esa maldición. Al principio, intenté ignorarlo, pensar que todo había sido producto de nuestra imaginación. Pero las marcas en mi brazo comenzaron a expandirse, formando patrones extraños.
Lo que fuera que nos había encontrado esa noche no iba a dejarnos ir tan fácilmente. Ahora, cada noche, siento que esa figura está más cerca. No importa cuántas luces encienda, siempre hay una sombra más oscura que el resto, acechando en las esquinas, esperando el momento oportuno para tomar lo que empezó esa noche. Y lo peor es que sé que no estoy solo en esto. Otros han ido al cementerio desde entonces. Han hecho la misma apuesta estúpida. Y cada vez que veo a alguien más con esa marca en el brazo, sé que su destino está sellado, al igual que el mío. El silencio del cementerio siempre me había inquietado. Las lápidas, quietas como los recuerdos que nadie quiere evocar, se extendían en fila bajo la tenue luz de la luna. Sin embargo, jamás pensé que estaría allí por voluntad propia. Siempre había algo siniestro en la idea de pasar una noche en un lugar donde solo descansan los muertos. Y esa noche, lo descubriría por mí mismo. Todo comenzó con una apuesta. Mis amigos, Daniel y Marcos, llevaban semanas desafiándome, asegurando que nunca tendría el valor de pasar una noche en el cementerio del pueblo, el cementerio de las rosas, un nombre irónico dado que nunca había una rosa en las tumbas, solo sombras y el peso del tiempo. Vamos, Martín, insistió Daniel una noche en la que estábamos todos sentados en el parque del barrio. Es solo una noche. Si lo haces, te daremos 200 euros. Fácil. Nunca me habían atraído los retos tontos, pero algo en su tono y la mirada burlona de Marcos me hizo aceptar. Tal vez fue el orgullo, o la necesidad de demostrar que no me acobardaba. Después de todo, ¿qué podría salir mal? Un cementerio era solo un lugar lleno de tumbas y recuerdos. Así que, a las 11:30 de la noche del sábado, me encontré caminando hacia la entrada del cementerio con una mochila llena de nada útil, una linterna, una botella de agua, una chaqueta y mi teléfono, que probablemente no tendría señal dentro de ese lugar. No le había contado a mis padres, no porque me fueran a detener, sino porque sabía que se preocuparían. Ya escuchaba la voz de mi madre en mi cabeza: Martín, no hagas tonterías. Al llegar a la reja oxidada del cementerio, me detuve. El viento soplaba suavemente, pero lo suficiente como para levantar hojas secas del suelo y hacerlas bailar bajo la luz de las farolas. La luna, brillante y casi llena, iluminaba el camino polvoriento que serpenteaba entre las tumbas. Sentí una ligera punzada de nervios en el estómago, pero no iba a dar marcha atrás. Ahí vamos, susurré para mí mismo, empujando la puerta rechinante y adentrándome en el cementerio. El plan era simple: recorrer el lugar hasta encontrar una pequeña capilla abandonada en el centro y quedarme allí hasta que amaneciera. Daniel y Marcos me estarían esperando fuera, listos para comprobar que no me rajaba. Al cruzar las primeras filas de tumbas, todo se sintió demasiado normal. Silencioso, sí, pero no particularmente aterrador. Había algo reconfortante en la rutina de la muerte, en la forma en que las lápidas descansaban tranquilas, ajenas a todo. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sensación de normalidad se desvanecía. El aire se volvía más frío, más denso. Cada paso que daba parecía resonar en el vacío. Mi linterna comenzó a parpadear, lo que no ayudaba en nada. Pero fue entonces, justo cuando alcancé la mitad del cementerio, cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. Una figura. A lo lejos, entre las lápidas más antiguas, se movía lentamente alguien o algo. Al principio pensé que era Daniel o Marcos intentando asustarme, pero la silueta era demasiado alta, demasiado delgada. Me agaché, escondiéndome tras una tumba. Mi corazón latía tan fuerte que temí que la figura pudiera oírlo. Agudicé la vista, enfocando la luz de la luna en la dirección donde la vi por última vez, pero ya no estaba. Tranquilo, Martín. No es nada, me dije. Tomé aire y me obligué a seguir adelante. No podía dejar que un simple juego de sombras me asustara. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no estaba solo.
Tras caminar unos minutos más, finalmente llegué a la capilla. Era pequeña, con ventanas rotas y la puerta entreabierta, cubierta de musgo. Me adentré en su interior, esperando encontrar algo de refugio del viento y de la creciente sensación de inquietud. El suelo crujió bajo mis pies y el aire olía a humedad y tierra. Me senté en un rincón, mirando de reojo hacia la puerta, esperando cualquier señal de movimiento. Pasaron los minutos. Para distraerme, saqué el teléfono. Sin señal, como lo había sospechado. Me quedé jugando con la linterna, haciendo sombras en la pared. Trataba de convencerme de que todo estaba bien, que solo necesitaba aguantar unas horas más y luego estaría fuera, riéndome de lo tonto que había sido por sentir miedo. Entonces, lo escuché. El crujido de hojas, suaves pasos acercándose a la capilla. Apagué la linterna de golpe. Mi respiración se hizo pesada, forzada. Desde mi rincón, observé la puerta con el corazón acelerado. Los pasos se detuvieron justo afuera. Podía sentir la presencia, ese peso invisible que te dice que algo o alguien está justo ahí. Me forcé a no moverme, a no hacer el más mínimo ruido. La puerta se abrió con un chirrido, pero nadie entró. El aire en la capilla se volvió denso, como si algo se hubiese colado dentro sin que pudiera verlo. Comencé a sudar a pesar del frío, y en ese instante, algo dentro de mí gritó que debía irme, que no era seguro quedarme allí. Pero, ¿cómo podría huir sin ser visto por quien o lo que fuera que estaba afuera? Me arriesgué. Me levanté de un salto y corrí hacia la parte trasera de la capilla, donde había una pequeña puerta de servicio. La abrí con esfuerzo y salí disparado hacia el bosque que bordeaba el cementerio, sin mirar atrás. Corrí como nunca antes lo había hecho. Los árboles eran apenas siluetas a mi alrededor mientras me internaba más y más en la oscuridad. Mis piernas comenzaban a fallar, pero el miedo me impulsaba a seguir. Después de lo que pareció una eternidad, me detuve, jadeando y sudando. Miré a mi alrededor, tratando de ubicarme. No tenía idea de dónde estaba. Lo único que sabía era que debía salir de allí lo antes posible. Sin embargo, algo me inquietaba más que mi propia desorientación. En algún momento, me había dado cuenta de que ya no estaba solo. Detrás de mí, a unos metros, escuché una respiración pesada. No era humana, o al menos no lo parecía. Sentí como el aire se volvía más frío, como el viento dejaba de soplar por completo. Algo estaba allí, acechándome, esperando a que bajara la guardia. Giré lentamente. No había nada a simple vista, pero podía sentirlo. Sabía que estaba allí. La linterna en mi mano comenzó a parpadear de nuevo. La luz débil iluminaba apenas los árboles cercanos, pero de pronto, algo captó mi atención. Una sombra, más oscura que la noche, se movió entre los troncos. No tenía forma definida, pero su presencia era abrumadora. No esperé más. Grité, corrí y seguí corriendo hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas cedieron. Cuando finalmente tropecé y caí al suelo, sentí que todo a mi alrededor se movía en cámara lenta. El mundo parecía girar, y de alguna manera, sentí que nunca podría salir de allí. Con un último esfuerzo, levanté la mirada y vi algo que no olvidaré jamás. A lo lejos, entre los árboles, la figura. No tenía rostro, no tenía forma clara, pero su silueta delgada y alta me miraba. O al menos eso creí. No se movía, no hacía ruido, solo estaba allí, esperando. Entonces, la linterna se apagó por completo. La oscuridad me envolvió, y supe que, en ese momento, había perdido. Algo me había seguido desde el cementerio, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Y ahora, en la fría noche, estaba atrapado con él. Lo último que escuché antes de perder el conocimiento fue un susurro suave, como el viento moviendo las hojas de los árboles. No debiste venir aquí. Me desperté al amanecer, tumbado en la hierba húmeda. Mi cuerpo estaba dolorido, pero estaba vivo. Miré a mi alrededor.
No había rastros de la figura, ni de nada que me persiguiera. De alguna manera, había sobrevivido a la noche. Me levanté con esfuerzo y me dirigí tambaleándome hacia la salida del bosque, preguntándome si todo había sido un sueño. Pero en lo profundo de mi mente, sabía la verdad. Nunca debí aceptar esa apuesta. Nunca debí pasar una noche en el cementerio. Y ahora, cada vez que cierro los ojos, siento su mirada sobre mí, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. Había algo perturbador en la forma en que la luna iluminaba las tumbas esa noche. Nunca me habían gustado los cementerios, pero había algo en el ambiente que me hizo sentir que esta vez era peor. Sin embargo, como casi todo en la vida, no tenía opción. Mis amigos me habían retado a pasar la noche en el cementerio, y yo no era de los que se echaban para atrás. Era viernes, y esa noche habíamos planeado ir a una fiesta. Ya sabes, la típica reunión de fin de semana con música, alcohol y luces de neón, donde todo el mundo se esfuerza por parecer más cool de lo que en realidad es. Sin embargo, a mitad de la fiesta, cuando el aburrimiento empezaba a acechar, alguien mencionó el cementerio viejo en las afueras del pueblo. ¿Sabían que hay historias de gente que desaparece ahí? Dijo Mario, siempre el primero en proponer algo estúpido. Tonterías, contesté, aunque internamente sabía que esas historias no eran tan fáciles de desechar. El cementerio viejo era un lugar evitado por todos. Aparentemente, algunas personas habían entrado y nunca más habían vuelto a salir. Otros hablaban de ver figuras sombrías moviéndose entre las lápidas o escuchar voces susurrando en medio de la noche. Eran rumores, por supuesto. Nadie en su sano juicio creería en esas tonterías, excepto quizás mis amigos, que vieron la oportunidad perfecta para un reto idiota. Si eres tan valiente, Jorge, me retó Carla, pasa la noche ahí y grábalo todo. Así podrás demostrar que no hay nada raro. Todos rieron y me empujaron a aceptar. No podía negarme sin parecer un cobarde, así que me encontré diciendo sí antes de darme cuenta de lo que hacía. Lo planeamos rápido, llevaría una linterna, mi móvil con suficiente batería para grabar, una botella de agua, y nada más. El cementerio estaba a unos 15 minutos caminando desde la fiesta, así que no tendría que preocuparme por pasar frío, pero el peso del silencio y las sombras ya empezaban a inquietarme mientras caminaba hacia ese lugar solitario. La entrada. El portón oxidado del cementerio crujía como si estuviera lamentando ser abierto. La verja era alta, con puntas de hierro afiladas que parecían amenazar a cualquier intruso. Mis amigos me dejaron en la entrada, y con un último vistazo burlón, se despidieron gritando, "Nos vemos mañana", antes de desaparecer por la calle, riendo. Ahí estaba, solo con la luna llena brillando entre las ramas desnudas de los árboles. El viento hacía que las hojas muertas crujieran bajo mis pies mientras caminaba por el sendero de grava que se adentraba en el cementerio. A mi alrededor, las lápidas se alzaban como figuras espectrales, algunas inclinadas por el paso del tiempo, otras casi cubiertas de musgo. Cada una contaba una historia de alguien que ya no estaba en este mundo, pero en ese momento, sentí como si no estuviera realmente solo. Avancé con la linterna alumbrando mi camino, intentando ignorar la sensación de que había ojos observándome desde las sombras. Llegué a una pequeña plazoleta en el centro del cementerio, donde varias tumbas estaban agrupadas alrededor de un gran ángel de mármol que miraba al cielo con expresión triste. Decidí que ese sería mi punto de base. Me senté en una lápida que parecía lo suficientemente sólida y saqué el móvil. Comencé a grabar, haciendo un pequeño monólogo para mis amigos, tratando de sonar relajado. Aquí estoy, en el cementerio viejo. Nada que temer, solo tumbas y más tumbas, dije, aunque mi voz sonaba algo temblorosa incluso para mis oídos. De repente, algo crujió a mis espaldas. Un ruido suave, como de paso sobre la grava. Me congelé por un segundo, mirando alrededor con la linterna, pero no vi nada.
Solo sombras. La sensación de ser observado se intensificó. Es solo tu imaginación, me dije, pero no pude evitar apretar la linterna con más fuerza. Pasó una hora y, a pesar de los ruidos ocasionales que parecían provenir de todas partes, nada realmente extraño había ocurrido. Decidí que lo peor ya había pasado. Pero justo cuando empezaba a relajarme, escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera. Era una risa. Una risa baja y gutural, proveniente de algún lugar más allá de las tumbas cercanas. Me puse de pie de un salto, enfocando la linterna en todas direcciones. No había nada, nadie a la vista. Pero el sonido continuó, suave al principio, luego más claro, como si alguien estuviera riendo desde la oscuridad. Apagué la grabación y guardé el móvil en el bolsillo. Ya no era divertido. Lo que fuera que estuviera ahí conmigo no era una broma. ¿Quién está ahí?, grité, aunque mi voz sonaba frágil, como si ni siquiera yo creyera en el coraje que intentaba proyectar. No hubo respuesta, solo más risas, esta vez más cercanas. Las sombras. Decidí que era suficiente. No me importaba el reto ni lo que dijeran mis amigos. Estaba fuera de mi límite. Comencé a caminar hacia la salida, con la linterna en alto y el corazón golpeándome en las costillas. Pero mientras avanzaba, escuché otro sonido que me detuvo: pasos. No los míos. Eran suaves, regulares, como si alguien estuviera caminando detrás de mí, imitando mis movimientos. Me volví de golpe, pero no vi nada más que las lápidas, blancas y silenciosas bajo la luz de la luna. Aceleré el paso. Los pasos detrás de mí también lo hicieron. Sentía como el pánico crecía en mi pecho. Algo me estaba siguiendo. «Déjame en paz», grité, desesperado, pero las risas se intensificaron. Llegué al portón de la entrada. Estaba cerrado. Cuando lo empujé, el metal oxidado se resistió, como si estuviera bloqueado por una fuerza invisible. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, pero no se movía ni un centímetro. Al borde del pánico, me giré hacia el cementerio. Y ahí fue cuando lo vi. Una figura alta, delgada, envuelta en una capa negra, emergió de entre las lápidas. No podía ver su rostro, solo su contorno distorsionado por la penumbra. Pero lo que más me aterrorizó fue que no caminaba. Se deslizaba, como si no tocara el suelo. La linterna tembló en mi mano mientras trataba de enfocarlo, pero cada vez que lo hacía, la figura parecía desaparecer por completo, solo para reaparecer unos metros más cerca. Las risas resonaban a su alrededor, pero ya no eran solas. Otras voces, susurros indistintos, se unían a la cacofonía. Comencé a retroceder, sin dejar de mirar a la figura, hasta que mi espalda chocó contra el portón. Estaba atrapado. La criatura avanzaba lentamente hacia mí, y con cada paso, el aire a mi alrededor parecía volverse más pesado, más frío. Sentía la desesperación apoderarse de mí. De repente, la figura se detuvo. A pocos metros de distancia, simplemente se quedó quieta, observándome. No sabía qué quería. No podía moverme, como si mi cuerpo estuviera paralizado por el miedo. Fue entonces cuando escuché la voz, una voz grave y antigua que resonó en mi mente más que en mis oídos. «No debiste venir». Mis piernas cedieron y caí al suelo, incapaz de apartar la vista de la figura. Todo a mi alrededor parecía desvanecerse, y lo único que quedaba era la oscuridad y esas palabras, repitiéndose una y otra vez en mi mente. No debí venir. La revelación. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando finalmente recuperé la conciencia, ya no estaba en el cementerio. Desperté en mi cama, con la cabeza doliéndome y el cuerpo temblando de frío. Pensé que todo había sido una pesadilla, pero cuando busqué mi móvil, vi que había algo raro. La grabación aún estaba ahí, pero no era lo que esperaba. No había risas, ni susurros, ni figuras deslizándose entre las tumbas. Solo estaba yo, sentado en la lápida,
hablando solo a la cámara con una sonrisa en el rostro, como si no hubiera pasado nada. Pero lo más perturbador era que, al fondo, detrás de mí, se veía una sombra alta, inmóvil, vigilándome. Nunca volví al cementerio. Ni siquiera quise hablar de ello con mis amigos. Pero una cosa es segura, algo me sigue observando, incluso ahora, en este mismo momento, y siento que pronto volverá. Y cuando lo haga, no sé si podré escapar de nuevo. No debí ir. Siempre pensé que las historias sobre cementerios eran exageradas, cuentos para asustar a niños o entretener a los más crédulos. Pero ahora, mientras escribo esto, mi piel se eriza solo de recordar lo que pasó aquella noche. Estoy seguro de que nadie me creerá. Quizás yo tampoco lo haría si no lo hubiera vivido en carne propia. Pero esto es real, tan real que desearía poder olvidarlo. Todo comenzó como una tontería, una de esas ideas estúpidas que surgen entre amigos cuando tienes 17 años y sientes que nada puede hacerte daño. Esa noche, después de las clases, nos reunimos como siempre en la plaza. Ahí estábamos los de siempre, Luis, Eva, Marco y yo. Habíamos agotado las conversaciones y las bromas, y cuando la noche empezó a caer, fue Marco quien lanzó la idea que desencadenaría todo. ¿Qué les parece si vamos al cementerio esta noche? Lo dijo con una sonrisa pícara, como si fuera una broma. Todos nos quedamos en silencio por un segundo. El cementerio local, aunque pequeño, tenía una fama peculiar. Se contaban historias de ruidos extraños y apariciones al caer la noche, pero nunca le habíamos dado importancia. ¿Para qué? Dije con una sonrisa nerviosa. No hay nada que hacer ahí. Eva, que siempre era la más escéptica, soltó una risa burlona. ¿Tienes miedo, Carlos? No te imaginaba tan miedoso. Sabía que me estaban provocando, y lo peor era que funcionaba. No quería parecer cobarde, menos delante de Eva, que me gustaba desde hace tiempo. Así que, como el idiota que soy, acepté. De acuerdo, vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y así, sin pensar en las consecuencias, decidimos pasar una noche en el cementerio. La idea era sencilla, ir después de la medianoche y quedarnos ahí hasta el amanecer. Luis trajo una linterna, Marco unas cervezas, y yo llevé una mochila con unas mantas. Eva solo trajo su valentía y una cámara de fotos, lista para capturar cualquier cosa que nos encontráramos. Llegamos al cementerio alrededor de la 1 de la madrugada. La entrada de hierro oxidada crujió cuando la empujamos, un sonido que hizo eco en la oscuridad. El lugar estaba completamente desierto, como era de esperar. El viento frío movía las hojas secas que cubrían el suelo y la luna llena iluminaba débilmente las lápidas, dándoles un brillo espectral. Bueno, aquí estamos, dijo Luis mientras encendía la linterna. ¿Y ahora qué? Nos adentramos más en el cementerio, caminando entre las tumbas. Todo estaba en silencio, excepto por el crujido ocasional de las ramas bajo nuestros pies. Al principio, todo parecía tranquilo, incluso aburrido. Nos sentamos en un rincón, bajo un viejo roble, y empezamos a hablar, intentando aligerar el ambiente con chistes y anécdotas. Pero pronto nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. No era algo que se pudiera ver, sino sentir. Era una sensación extraña, como si el aire se volviera más denso, más pesado. Miré alrededor, y aunque sabía que estábamos solos, no podía quitarme de la cabeza la idea de que alguien, o algo, nos observaba. ¿Escucharon eso?, dijo Eva de repente, levantándose de un salto. Todos nos quedamos en silencio, tensos. No se oía nada, solo el viento. No escuché nada, respondí, tratando de sonar calmado. Yo tampoco, dijo Marco mientras tomaba un trago de su cerveza. Seguro que fue el viento. Eva frunció el ceño y miró hacia las lápidas. Lo juro, escuché como un susurro. No sé.
Intenté reírme, pero fue una risa nerviosa. Todos estábamos un poco tensos, aunque ninguno lo admitiría. Luis apuntó la linterna hacia donde Eva señalaba, iluminando una fila de tumbas viejas y descuidadas. No había nada fuera de lo normal, pero la sensación de incomodidad persistía. Vamos a seguir caminando, sugerí. No quiero quedarme sentado aquí toda la noche. Nos levantamos y continuamos explorando el cementerio. A medida que avanzábamos, las tumbas se volvían más antiguas, cubiertas de musgo y rodeadas por raíces que parecían haberse apoderado del lugar. El ambiente se sentía cada vez más opresivo. Cada paso que dábamos parecía resonar más fuerte en la quietud. De repente, Marco se detuvo en seco, mirando fijamente hacia adelante. ¿Qué pasa?, preguntó Luis. Ahí hay alguien, dijo Marco en voz baja, señalando con la cabeza hacia una pequeña capilla en ruinas que estaba al final del camino. Todos miramos en esa dirección, y en efecto, había una figura. Era difícil distinguir detalles en la oscuridad, pero claramente había alguien de pie junto a la capilla, inmóvil. ¿Quién podría estar aquí a esta hora?, pregunté, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí. A lo mejor es un guardia o algo así, sugirió Luis, pero ni él mismo parecía convencido. Eva sacó su cámara y, sin decir nada, tomó una foto. El flash iluminó el lugar por un breve segundo, y fue entonces cuando lo vimos claramente. La figura no era humana. No tenía rostro, al menos no uno que pudiéramos ver. Era una sombra oscura, alta y delgada, que parecía absorber la luz del flash en lugar de reflejarla. Todos retrocedimos instintivamente, el miedo palpable en el aire. «Vámonos de aquí», gritó Eva, y no necesitábamos más. Corrimos de vuelta por el camino por el que habíamos venido, pero el cementerio, que antes parecía pequeño y fácil de recorrer, ahora se sentía como un laberinto interminable. Las lápidas parecían multiplicarse a nuestro alrededor, y cada vez que intentábamos encontrar la salida, terminábamos de nuevo en el mismo lugar. «Esto no tiene sentido», dijo Luis, jadeando mientras apuntaba la linterna a nuestro alrededor. «¿Cómo es que no encontramos la maldita salida?». Nos detuvimos para recuperar el aliento, todos sudando y aterrorizados. Marco se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en las rodillas. «Esto no puede estar pasando. Es imposible». De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Eva. Nos giramos hacia donde estaba y la vimos tirada en el suelo, sujetándose el tobillo. «Me torcí el pie», gimió entre lágrimas. «No puedo caminar». Luis y yo corrimos hacia ella, intentando ayudarla a ponerse de pie, pero no podía apoyarse en su pierna. Marco, que hasta entonces había mantenido la calma, comenzó a perder los estribos. «Esto es una maldita pesadilla», gritó. «No deberíamos haber venido aquí». «Tranquilo», dije, aunque yo mismo estaba al borde del pánico. «Vamos a salir de esta, solo necesitamos pensar». Luis encendió la linterna de nuevo, pero algo andaba mal. La luz empezó a parpadear, debilitándose más y más hasta que finalmente se apagó. Nos quedamos en total oscuridad. «¿Qué demonios?», dijo Luis, golpeando la linterna, pero no funcionaba. «Usa tu teléfono», sugerí. Luis sacó su móvil, pero la pantalla estaba en negro. Intentó encenderlo, pero nada. Lo mismo pasó con los teléfonos de los demás. Ninguno funcionaba. «¿Qué está pasando?», murmuró Eva, su voz temblando de miedo. Y entonces lo escuchamos de nuevo. El susurro. Esta vez era más claro, como si viniera de todas partes a la vez. Era una voz baja, casi inaudible, pero inconfundible. «No están solos». Mi corazón se detuvo. Miré a mis amigos, pero sus caras reflejaban el mismo terror que yo sentía. Sabíamos que no estábamos solos, que esa cosa, lo que fuera, estaba ahí con nosotros. Y no íbamos a salir tan fácilmente.
Vamos a morir aquí, murmuró Marco, su voz quebrada. Me negué a aceptar eso. Teníamos que salir, de alguna manera. Agarré a Eva por los hombros. Nos vamos a mover, cueste lo que cueste. Apóyate en mí. Vamos. Avanzamos lentamente, con Eva cojeando a mi lado. No sabíamos en qué dirección íbamos, solo nos movíamos, rezando por encontrar la salida. Pero la sensación de ser observados nunca desapareció. Finalmente, vimos algo que nos detuvo en seco, la misma capilla en ruinas. Habíamos dado vueltas en círculos. Y ahí, frente a nosotros, estaba esa figura de nuevo, inmóvil, esperándonos. Luis cayó de rodillas, derrotado, mientras el susurro se hacía más fuerte. No deberían haber venido. Sentí que algo frío me recorría la columna vertebral. No sabía si era el viento o si esa cosa se estaba acercando. Pero no iba a quedarme ahí para averiguarlo. Con todas mis fuerzas, tomé a Eva en brazos y comencé a correr, sin importarme hacia dónde. Sentí que algo nos seguía, una presencia oscura que parecía absorber la vida misma del lugar. Pero no me detuve. No podía detenerme. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que la respiración se me cortaba. Y entonces, como si el mundo hubiera cambiado de repente, vi la salida del cementerio. No sé cómo, pero estábamos allí. Cruzamos la puerta de hierro y caímos al suelo, exhaustos y temblando. Cuando miré hacia atrás, no había nada. La figura, el susurro, todo había desaparecido. Pero sabíamos que, de alguna manera, nos había dejado marchar. No volvimos a hablar de lo que pasó esa noche. Nadie más lo mencionó, como si fuera un mal sueño que queríamos olvidar. Pero cada vez que paso cerca del cementerio, siento esa misma mirada, esa presencia. Y sé que está ahí, esperando a que alguien más cometa el mismo error que nosotros.